Queridos amigos, iniciemos un viaje largamente acariciado por el arquitecto Garnica, mínimo de unas 5 décadas, de parte del arquitecto Mendoza, otro buen número de décadas. ¿Qué hay detrás de esto que hoy identificamos como la Casa Toledo? Estamos viendo lo que en la perspectiva 2020 nos ofrece. Leonardo, uno de los arquitectos cuyo tiempo están ocupando en este momento en hacer su maestría en restauración, nos da a detalle pues todo este trabajo que de verdad es plausible y que quisiéramos que tú, como uno de los autores intelectuales o que dirigen esta restauración, nos vayas detallando porque es exquisito. Nosotros no tenemos ese conocimiento, Leonardo, pero sabemos que tú sí. Platícanos toda esta recuperación, ¿cómo la han llevado? Antes que nada, buenos días. Es importante que haya personas que estén interesadas en la arquitectura, más que nada en la historia de la ciudad de Irapuato. Totalmente se hizo se rescató la construcción, estaba totalmente abandonada, había mucho escombro, totalmente el pasillo de la entrada estaba, no se puede entrar por la puerta, estaba lleno de escombro, de tierra, de pedazos de madera. Entonces, primero que nada, pues limpieza del lugar, y se comenzó a aplanar los muros. Hubo mucho trabajo de aplanados, ya que pues los muros estaban completamente, algunos podían pasar de la boquilla, del traslape del tabique hacia el otro lado. Así de sencillo. Hay un punto en el que quisiera pedir la intervención de los arquitectos Eduardo Garnica y Benjamín Mendoza. Ahora sí que entre arquitectos el lenguaje es puro, es exquisito, es exacto. Arquitecto Garnica, nosotros vemos aquí algunos trazos a lápiz. ¿Qué indicativo nos da esto en labores de restauración? Es el trazo auxiliar. Es el trazo auxiliar para hacer ese forjado de las figuras. Aquí podemos ver que el elemento está hablando por sí mismo, de la forma en cual fue hecho. Lo que vemos aquí es una gran ornamentación de hojas y de flores de lis, muy estilizadas, de una hechura muy exquisita, y no nomás están calados en profundidad, porque también tienen bisel, tienen inclinación. Esto es la forma en que fue hecho. Ahí están los vestigios, los trazos, y eso nos da una gran riqueza, nos está hablando de cómo fue hecho este elemento. En la parte alta, el licenciado Luis Franco nos va llevando de la mano con la imagen y preguntarle, arquitecto Benjamín Mendoza, ¿qué opinión le merece a usted la restauración que estamos apreciando? Si quiere hacerse, ahora sí que desde nuestro ángulo, en la parte superior hay una exquisita recuperación, una ardua restauración. Con tu experiencia, arquitecto, ¿por qué no nos vas describiendo? Gracias, Luis. Básicamente encuentro de gran interés el resultado, de tal manera que inclusive me gustaría pedirle a Leonardo nos complementara un poquito la razón de lo que voy a decir. Normalmente el encontrarnos con un inmueble de muchos años de antigüedad nos aleja de los procedimientos constructivos tradicionales que se dieron en su momento, y es muy difícil conservar la identidad del inmueble como estaba y devolverle su dignidad y su funcionalidad con algunos materiales y procedimientos novedosos o nuevos. De ello quisiera pedirte si nos orientaras, cómo fue con qué criterio decidieron dar ese terminado, incorporar estas lámparas, manejar las instalaciones visibles y sobre todo el diseño de estos glifos, de los marcos y demás, si son parte de los vestidos que encontraron o ustedes agregaron en base a su conocimiento de la época los diseños. Correcto. Básicamente quisiéramos haber salvado todo realmente como estaba, los aplanados del color que nos encontramos, los muros, pero realmente algunos, como le platico, estaban los muros totalmente deshechos,
se podía atravesar de un lado a otro. Se buscó resanar, y para que no se viera el resane como tal, tratamos de pintar, tratamos de encontrar pues la manera más correcta, porque totalmente el aplanado anterior era de cal. Me imagino que pudo haber sido hasta cal apagada. Entonces nosotros buscamos como el procedimiento de usar también la cal, cemento blanco, para pues tratar de darle a la textura. La losa es catalana, es tipo catalana. Las viguetas son de acero, y buscamos resaltarlas con un color gris. El color blanco es color ostión, y quisimos hacer este detalle de dejar como el muro pintado y dejar un marco de cómo estaba el muro anteriormente. Así es. Como le comento, nos habría gustado dejar todo tal y como estaba para conservar esa historia, esa, pues digamos, identidad. Pero pues al momento de nosotros decir, ¿sabes qué? Vamos a darle un cambio, vamos a usarlo como, vamos a darle un nuevo uso, pues sí buscamos como encontrar la manera de que se vea actualizado, pero que tenga un vestigio de cómo estaba antes. De cómo estaba antes. Una pregunta, arquitecto. El piso. Hacemos una toma del piso. ¿Es el piso original? Ese es el piso original. Inclusive hay partes donde llegó a faltar y tratamos de igualarlo. Ya obviamente no encontramos a nadie que nos lo pudiera replicar. Entonces, basándonos en lo que tiene el mosaico, la figura, tratamos de replicarlo y solo lo pusimos en las esquinas. Encontramos afortunadamente algunas piezas y las volvimos a colocar formando la figura, pero es totalmente el piso original de la construcción. Bien, un favor, arquitecto, la descripción de este arco, esta belleza que estamos ahora mismo disfrutando, y con tu narrativa, pues ahora sí que hacer partícipes a quienes nos siguen a través del lugar informativo de esta gran experiencia que queremos trasladar a muchas personas. Así es. Pues aquí nos encontramos con un arco de medio punto rebajado. Tiene pues la moldura, lo que a mí me impresiona, al menos a mí, es la moldura cómo está curvada, o sea, da giro totalmente al arco por debajo y le sigue por los dos costados del muro. Nos encontramos con una mezcla algo interesante. Yo le veo como vestigios como de vegetación las molduras, y con un poco del arte mudéjar, no sé, mudéjar, art déco, y pues es fascinante porque así ya está, o sea, nosotros no buscamos replicar las molduras para nada, y así las encontramos. De hecho, ni siquiera decidimos pintarlas ni hacerles nada, simplemente se limpió porque sí había algo de vandalismo, de graffiti, pero se dejó tal y como estaba, hasta con las pequeñas grietas que se obtuvieron ahí, se decidieron dejar. Muy bien. Arquitecto Guernica, surge una pregunta que quisiéramos fueras tan amable de platicarnos. Apreciamos flor de lis, ¿algún significado en esta ocasión? Bueno, la flor de lis es un elemento decorativo de origen francés, y era parte de los símbolos de la nobleza gala, y era pues dentro del lenguaje de la arquitectura, que mucha de ella venía de Francia, era que estos elementos se importaban desde allá, y justamente así como lo que se pone de moda y llega a México a base de cromos y de imágenes y de pinturas, pues se heredaban estos elementos. Aquí vemos todos estos elementos son con inspiración fitomorfa, vemos hojas de acanto, vemos coronando la clave de lo que sería la clave de este arco, una concha que es un motivo marino,
pero todo esto mezclado son elementos muy clásicos de un lenguaje que se hereda. Aquí en esta casa vamos a encontrar un gran eclecticismo, o sea, es la mezcla de estilos y de elementos que simplemente gustan a alguien y los quiere poner en su casa, los conjunta, y es el gusto del propietario. Arquitecto Leonardo, nos llama la atención, vamos a movernos un poquito para que tenga un mejor ángulo nuestro querido licenciado Luis Franco. Nosotros notamos, hay dos lápidas, incluso una de ellas la enmarcaste. Vamos a pedirle a Luisito nos aproxime. Son de esta casa las lápidas. Así es, las lápidas las encontramos justamente en ese nicho. Estaban las dos obviamente pues en malas condiciones, estaban pues un poco descuidadas y decidimos tener el detalle de cuando se empezó a remodelar, llevarlas a la oficina que teníamos en aquel tiempo en otro lugar, en lo que se restauraba por completo. Una vez restaurado y que pudimos movernos hacia acá, decidimos enmarcarla ahí en el nicho, justo donde estaba, no quisimos moverla, nada. Y pues hicimos ese detalle de ponerle un marco de herrería para no tratar de pegarlo con mezcla, no tratar de resanarlo, simplemente tener ese vestigio de que está rota, pero solo unirla con el marco de herrería. Y pues creo que es un buen detalle, se me hace algo pues interesante y saber más que nada luego el nombre de la persona, el señor Julián Toledo, que pues es un vestigio de que pues él pudo haber estado aquí, es su casa y de alguna forma está ahí su memoria. En breve reseña, arquitecto Garnica, con la investigación que se hizo en Archivo Histórico, ¿qué datos encontró respecto a estas lápidas? Sí, Luis, mira, para empezar, la propia lápida cuenta su historia. Tiene el nombre de Julián Toledo hasta arriba. Más adelante viene el símbolo de la estrella. El símbolo de la estrella quiere decir nacimiento. Él nace en el año de 1864 y su fallecimiento es en 1920. Entonces la propia lápida ya nos está hablando. En base a estos datos que recogimos, hicimos una búsqueda primero en Family Search. Y ahí en Family Search nos arrojó el nombre de Julián Toledo, que estaba casado con la señora Josefa Rivera, y también encontramos a través de los registros de Family Search que tuvo 8 hijos. Él en su testamento, y esto sí lo encontramos como bien decías ahorita, Luis, en el archivo histórico del municipio de Irapuato, que él tiene su testamento y testa a favor de 6 hijos y menciona que llegó a tener 7, pero hubo un fallecimiento. Bueno, en realidad hubo 2 fallecimientos porque tenemos los registros de 8 hijos. Y en este testamento vemos que él deja esta casa a sus hijos que estaban con vida todavía. También hemos encontrado en el archivo histórico del municipio de Irapuato la compra que hizo don Julián en su momento, en el año de 1901, a la señora Caritina Gómez, viuda de Torres. Ella le vende a don Julián y vende esta casa por 400 pesos de plata. Y vamos a ver que en esa compraventa está la antigüedad de esa compraventa, pero para 1901 ya era esta casa, ya existía. Es decir, que si ella en su caudal hereditario vendió esta casa en 1901, pues esta casa, para que haya sido erigida, para que haya sido heredada después a la viuda y ella a su vez venderla a don Julián, pues es que esta casa definitivamente es finales del siglo XIX. Nos lo dicen así el sistema constructivo y también nos lo confirma el tipo de losa catalana, que era muy utilizada a finales del siglo XIX, tal y como está hecha en esta casa con rieles metálicos. Así que es un documento, la casa habla, las lápidas hablan, y la lápida que está allí, una pequeña lápida, habla de un niño que falleció. Esa lápida que vemos abajo de la grande que pertenece a don Julián, la de abajo, por deducción, es la lápida de Eduardo Toledo Rivera.
y solamente se alcanza a leer. Está se ha venido degradando la superficie de esta lápida, y vamos a ver ahí que solamente se ve la palabra niño, y precisamente no llegan a edad adulta una niña y un niño. En este caso es la lápida de Eduardo. Muy bien. Hablando de características de construcción, arquitectos, Leonardo, Benjamín, Eduardo, vemos dos registros. Estos fueron desde un principio trazados, se anexaron. ¿Cómo es esto, arquitecto Leonardo? El sistema sanitario de esta casa ya estaba hecho cuando llegamos. Los registros ya estaban totalmente colocados. Nosotros los encargamos de cubrirlos con el piso que faltaba, de replicar el piso que pudimos de alguna manera volver a hacer. Pero aquí hay una cosa muy interesante en esta casa. El sistema sanitario está totalmente separado del agua pluvial del agua sanitaria. Entonces tenemos las bajadas tanto de aquí del patio central, de la azotea, giran hacia el registro. Se puede ver aquí que hay dos registros, uno pequeño y uno más grande. El pequeño es el del agua pluvial y el grande es del agua sanitaria. Anteriormente tengo mis dudas, pero me imagino se utilizaba alguna fosa séptica, no había como que salida a drenaje. Me imagino que fue de las primeras casas que empezó a tener ese sistema de drenaje, pero nos encontramos con ese problema al principio de como nosotros necesitábamos sanitarios en la casa. Fue como vamos a reutilizar la instalación que ya está, pero vamos a darle el giro de conectarla a drenaje, porque no existía, no tenía salida a drenaje esta casa. Entonces es algo de lo curioso que nos encontramos aquí, cómo es que ya desde esa época se buscaba separar las dos instalaciones, tanto sanitaria como pluvial, y es muy poco visto. Hoy en día hay muy pocas casas también que siguen haciendo lo mismo, y es interesante encontrarnos con ese detalle de que las instalaciones son separadas en esta casa. Dice el arquitecto Garnica, dice bien, la casa habla por sí sola, ¿verdad? La casa nos va hablando. Y precisamente fue el arquitecto Benjamín Mendoza quien ubicó esa... Tiene un nombre preciso, lo que vemos hecho de barro. ¿Esa es una caída de agua, salida de agua? Es una bajada de agua pluvial, justamente para encauzar toda el agua de lluvia de la azotea a través de esta tubería, que también fue una técnica antigua utilizada, el barro vitrificado, para conducirla hacia el punto de desahogo. Por lo que nos platica el arquitecto Leonardo, pues esto efectivamente fue seguramente conducido a una fosa séptica, o inclusive a una parte no construida, una parte baldía, ¿no? del propio predio. Es otra reminiscencia y vestigio de lo que fue la estructura y la infraestructura de esta casa. Y sigue funcionando. Esa es la cuestión, después de más de 100 años. Pues en este trazo, y para finalizar con la primera parte de esta entrega, de las que nos permitan hacer los arquitectos restauradores que tienen bajo su supervisión embellecer, devolverle el encanto, que lo están haciendo de una manera extraordinaria. Yo quisiera pedirle al arquitecto Benjamín Mendoza, sin palabras, para quien en este momento hace uso de ella, para describir este arco tan hermoso que remata en dos ventanas. Arquitecto, platícanos, detállanos, ilústranos. Pues por lo que observo, y sin ser realmente conocedor profundo de los estilos arquitectónicos, pero efectivamente hace juego con toda la reminiscencia que se encontró de su expresión arquitectónica. Quiero pensar que este muro, con estos tres elementos de iluminación, corresponde a un área de comida. Seguramente fue el comedor, y que era un esquema que se manejaba en el siglo XIX, y efectivamente pues vuelve a repetirse el arco con esa reminiscencia mudéjar, la repetición, como ya lo explicó el arquitecto Garnica, de todos estos elementos vegetales en su tallado, y aquí eventualmente pues le damos una valoración de cómo se distinguían las áreas de la casa.
Otro detalle que me parece significativo es que no solo da fachada interior al acceso de un espacio importante, sino además remata un patio que le da toda una trascendencia del esquema arquitectónico, del programa arquitectónico de la época, y que sin hacer recuerdo del patio central, por el tamaño del inmueble, pues era como replicarlo a la mitad. Y creo que todos esos son elementos significativos de por qué conservarlos. Sí, reitero, existe la presencia de materiales y procedimientos nuevos, pero que están con un criterio, y lo digo con todo respeto, felicitando a los arquitectos que lo hicieron, porque no rivaliza con los valores de origen y sí renueva su funcionalidad. Por eso decimos, y sigue funcionando. La preservación ante todo, ¿verdad, arquitecto? Pues queridos amigos, con 3 puntos de vista tan calificados, que en su momento van a ser 4 arquitectos, Benjamín, Eduardo, Leonardo, me parece que este viaje que estamos emprendiendo para compartirlo con no sé cuántas personas, miles, tal vez cientos, es un viaje que vale la pena preservar, porque se trata de la casa que usted, tal vez como nosotros, por décadas admiró, o por lo menos intentó no pasarla desapercibida de su diario transitar por 16 de septiembre en el recorrido de Narciso Mendoza hacia la avenida Hidalgo. Esta casa que está siendo recuperada, restaurada, embellecida, y una palabra que utilizó el arquitecto Benjamín, que la verdad define todo. La nueva generación de arquitectos no está rivalizando con la vieja arquitectura. Esta nueva generación, que además tomó como opción de seguir preparándose la especialidad en restauración, se está manifestando, y mucho hay que agradecerles a Leonardo como a Rafael y todo el equipo de trabajo que estén haciendo esta labor. Es el final de nuestra segunda entrega, pero haremos unas más para ustedes, no sin antes agradecerles que permanezcan con nosotros. Hasta la próxima.